hermanos? ¿Cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Vamos a continuar con esta exposición que tenemos acerca del Evangelio de Mateo, en lo que ya bien conocemos todos, o uno de los sermones más conocidos de nuestro Señor Jesucristo, que es el Sermón del Monte. Hemos comenzado, hoy nos toca comenzar este capítulo 6, ¿verdad? Providencialmente me tocó compartir el capítulo 5, los primeros 3 versículos, y hoy me toca compartir el capítulo 6. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta este momento, ¿verdad? El capítulo 5, que es el Sermón del Monte, podríamos dividirlo el capítulo 5 en 3 partes. La primera parte, que es el capítulo del versículo 13 al 12, es que contiene las bienaventuranzas, ¿verdad? Una descripción de lo que es el carácter del cristiano. La segunda parte podría ser del versículo 13 al 16, que vendría siendo la responsabilidad del creyente de ser sal y luz a un mundo que está en tinieblas. Y la tercera y última parte de este capítulo 5 vendría siendo del versículo 17 al 48, ¿verdad? Donde trata de esta relación del cristiano con la ley de Dios, donde vimos estas antítesis que dice Jesús, ¿verdad? Escucharon que fue dicho, mas yo les digo. Este tipo de enseñanza, ¿verdad? Que contrasta totalmente diferente a las falsas doctrinas o enseñanzas de los escribas y fariseos. Y terminamos el capítulo 5 con este versículo, ¿verdad? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, es un estándar altísimo, imposible de llegar. No hay forma de llegar ahí por nuestras fuerzas. Pero eso es lo maravilloso del Evangelio, que Cristo ha alcanzado ese estándar, ha alcanzado esta perfección y la ha puesto a tu favor y a mi favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, aquí nos quedamos, capítulo 5, terminamos ahí. Y ahora llegamos a una sección completamente nueva, no diferente, porque Jesús viene hablando de lo mismo. Está hablando el Sermón del Monte, le está hablando a ¿quién? A sus discípulos, ¿verdad? Entonces, este capítulo 6 comienza con una vida práctica. Dice, Martin Lloyd-Jones dice esto, que estamos frente a lo que podríamos llamar, dice, la descripción del cristiano que vive su vida en este mundo en la presencia de Dios, en sumisión activa a Dios y en dependencia total de Dios. Ahora llegamos a la práctica, pero la práctica cristiana. Y hay que aclarar una cosa. Cuando decimos religiosamente, la vida religiosa del hombre, no estamos hablando que hay 2 vidas, que es una vida de iglesia y una vida afuera. No. Es el cristiano, es aquí y afuera y en todos lados. Entonces no hay tal como vida secular y vida cristiana. Eso no existe. Trabajo secular y el trabajo... No. Usted es cristiano y es cristiano aquí y en China. Entonces, eso es lo que vemos. Martin Lloyd-Jones es lo que está diciendo. Dice en su comentario, él dice que estamos en sumisión activa a Dios y en dependencia total a Dios. Martin Lloyd-Jones también dice que esta sección presenta cómo el Hijo refleja el carácter del Padre mientras estamos en este peregrinar que se llama vida. Así que así llegamos a este capítulo 6, donde, como dije, es una vida religiosa del cristiano, hablando en cuestión de lo que hacemos como iglesia, del versículo 1 al 18. Y a partir del versículo 19 al 34 es que llegamos a la práctica, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a leer solamente los primeros 4 versículos del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Así que si lo tienen en sus Biblias, le voy a pedir si por favor se ponen sus pies en reverencia a la palabra y vamos a comenzar y ponerlo todo en las manos del Señor. Amén. La palabra del Señor, inerrante e infalible, dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres.
de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Oremos. Señor, Padre amado, muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana, primeramente a mí, Señor, compartir tu palabra, pero también, Señor, a tu iglesia, escuchar lo que tú quieres que pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana. Así que, Señor, gracias por tu palabra. Primeramente, tenemos la bendición tan grande de tenerte como nuestro consolador, nuestro descanso. Y aquí en esta mañana, Señor, a eso venimos, a obtener ese descanso de tu parte, Señor. En esta mañana, Señor, ponemos todo lo que vamos a hablar, todo lo que hacemos como iglesia en tus manos, porque sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, todo es bueno, todo es agradable y todo es perfecto. Señor, esta prédica y todo lo que hablaremos, Señor, y te pido también, Señor, que no me permitas pecar con el mucho hablar, sino que glorifique tu nombre, Señor, con todo lo que diga en esta mañana. A ti, Señor, sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Hay cierto hombre que no sé cómo llamarlo, pero es un influencer, un youtuber, un creador de contenido, como le llaman hoy a este tipo de personas, ¿verdad? Los jóvenes lo van a conocer muy bien, los jóvenes y los no tan jóvenes también lo van a conocer. Este hombre se llama Mr. Beast. ¿Alguien ha escuchado de él? Bueno, este hombre tiene un proyecto llamado Mr. Beast Philanthropy, donde se ha encargado de gastar alrededor de $2.5 millones haciendo unos pozos de agua potable en África. Y eso lo puedes encontrar en cualquier parte de internet. Ahora, el punto que queremos tratar en esta mañana, y lo traigo como ejemplo, no porque él esté haciendo algo malo, de hecho es algo muy bueno, ¿verdad? Pero también vemos muchas personas en internet, en social media, vemos personas que están haciendo esta práctica, ¿verdad? Personas que llegan de comida a un niño que no tiene comida, que le preguntan, ¿cuánto tiempo tienes sin comer? Y a uno le parte eso el corazón. Pero ellos generan vistas, ellos generan likes y generan dinero, que es lo más importante, ¿verdad? Hoy vamos a ver en esta mañana lo que Dios quiere que realmente sea nuestro actuar. ¿Cómo es que realmente tenemos que actuar? No como el mundo actúa, sino como Dios quiere que hagamos estas obras, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con la parte A del primer versículo, donde dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Jesús comienza dándonos una advertencia, algo que no debemos ignorar, algo que hay que tener cuidado. Cuidado, guárdate de practicar la piedad para ganarte el favor de los hombres. Tenemos que tener cuidado. Jesús está haciendo una advertencia y lo hace con una razón muy grande. A lo largo de la historia cristiana hemos visto personajes que han entregado su vida, han entregado todo para la obra del Señor. Han entregado sus carreras académicas, han entregado sus familias, han dejado todas sus comodidades. ¿Para qué? Para ponerlas al servicio de la obra del Señor, ¿verdad? Y todos estos hombres se han hecho famosos, por decirlo de una manera, pero más que nada han sido reconocidos. Y a mí se me venían a la mente un par de nombres. Nosotros tenemos unos reformadores que todos conocemos: Juan Calvino, Martín Lutero, John Huss, John Wesley, aún Jim Elliot, Elizabeth Elliot, personas que han dado su vida para la expansión del reino de Dios. Y el problema, hermanos, no está en recibir el reconocimiento de las personas. Eso no es lo que Jesús está señalando. No es eso. El problema está en buscar ese reconocimiento de parte de las personas, ¿verdad?
En este capítulo 6 Jesús aplica este mismo principio, a 3 disciplinas, que es la primera que vamos a ver hoy en esta mañana, que es dar limosna o el dar, la caridad. El segundo principio es orar y el tercero es ayunar. Por eso les decía, son prácticas que todo cristiano tiene que hacer, ¿sí? No porque seamos obligados a hacerlo, pero bueno, vamos para allá. Entonces, Jesús no nos está diciendo que tenemos que hacer justicia, no está haciendo una orden, no está haciendo un imperativo. Tienes que hacer justicia porque si no vas a hacer... No. En lo que Él está diciendo, Él está suponiendo que al ser nosotros sus discípulos, ¿nosotros cómo nos llamamos? Cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Entonces, a nosotros ser sus discípulos, se supone que eso tiene que salir naturalmente. Se supone que naturalmente tiene que salir, ¿verdad? Eso se supone que tiene que ser así. Entonces, la palabra que utiliza Jesús como limosna es lo mismo, equivalente a la palabra misericordia. ¿Y qué quiere decir misericordia? ¿Qué quiere decir hacer misericordia de alguien? Es hacer piedad hacia aquel que está en necesidad. Aquel que tiene una necesidad y tú compartes de lo que tú tienes con él, estás haciendo misericordia de esa persona. Ahora, en el Antiguo Testamento, la práctica de dar limosna, ¿verdad? En hebreo es tzedaka, que se entendía como un acto de justicia, un acto de rectitud. Ahora, no solamente es un acto de caridad, no solamente para decir, ay, qué bueno es este hombre. No. Era un principio básico. Era un principio básico del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos? El acto de ayudar a los necesitados era una de las columnas de la nación de Israel. A lo largo del Antiguo Testamento podemos ver que Dios había formado una nación, ¿para qué? Para que fuera una nación justa, una nación generosa. ¿Por qué? Porque tenían que ser diferentes a las demás naciones que estaban alrededor. Dios dice que seamos luz, pero no solamente nosotros, su pueblo tenía que ser luz. Y tenían que tener esta base como hijos de Dios. No podemos decir cristianos, pero hoy cabe en nuestros días, ¿verdad? Entonces la limosna era considerada una forma de honrar a Dios y al mismo tiempo era una forma de cuidar de los miembros más vulnerables de la comunidad. ¿Y cuáles eran esos miembros más vulnerables de la comunidad en aquellos días? Bueno, eran huérfanos, eran viudas. Sabemos que las mujeres no podían valerse por sí solas, no podían ir y trabajar, no porque no pudieran y no tuvieran la capacidad de hacerlo, sino que no les era permitido. Entonces no podían trabajar. Huérfanos, viudas, extranjeros que no tenían dónde trabajar. Recordemos que en ese tiempo no era que iban y trabajaban en una factoría o en una fábrica. No. Ellos sembraban para cosechar lo que comían. Y si no tienes tierra donde sembrar, pues no hay forma de tener alimento, ¿verdad? Entonces estamos hablando que eran estos 4 grupos: huérfanos, viudas, extranjeros y levitas, que eran los que necesitaban de esta caridad. Ahora, el capítulo 14 de Deuteronomio, del versículo 28 y 29, nos da el ejemplo claro de lo que tenía que hacer el pueblo de Dios. Recordemos que Deuteronomio es una palabra compuesta por dos palabras. Deutos, que quiere decir segundo, y nomos, que quiere decir ley. Entonces prácticamente Deuteronomio es segunda ley. ¿Para qué? Recordemos que cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, para este tiempo ya pasaron 40 años y toda esta generación ya había perecido en el desierto. Entonces antes de entrar a la tierra prometida, dice Dios: Moisés, tienes que darles esta segunda ley para que la tengan guardada. Dice el versículo 28, mire: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Ahora, antes de que entres a la tierra prometida, tienes que recordar esto.
Tienes que hacer misericordia con aquellos que no tienen. ¿Por qué? Porque era un acto que reflejaba el carácter de Dios mismo. Y el no hacerlo te podía contar como pecado. ¿Cómo decimos eso? Un capítulo más adelante, Deuteronomio capítulo 15, versículo del 7 al 9, nos dice esto. Dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, ni abrirás a él sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y no mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no poder darle. Y aquí viene la advertencia: porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Ahora, el séptimo año era el día que se perdonaban, el año que se perdonaban las deudas, ¿verdad? Y decías: ya es el séptimo año, el día de la remisión, no le voy a dar. No. Dice, no cierres contra él tu mano, sino dale a tu hermano. ¿Por qué? Porque él puede clamar a ti contra Jehová y se te puede contar como pecado. Ahora, el dar era un reflejo, como dije ya, del carácter de Dios. Salmo 11, versículo 7 nos dice eso: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Ahora, este era un acto que tenía que reflejar el carácter del padre sobre un hijo, como lo hemos dicho muchas veces. Como el hermano Héctor las semanas pasadas hacía un comentario acerca de eso, de que el niño, que es un orgullo para el padre que un niño diga: mira, es igualito que su papá, camina igualito que su papá, ¿verdad? Pues es lo mismo, nosotros tenemos que tener ese carácter de nuestro Padre Celestial para mostrarlo aquí, ¿verdad? Entonces vemos que el acto de dar es un acto que continúa en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y continúa hasta el día de hoy. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo dando gracias por ofrendas recibidas. Pablo da gracias allá en Filipenses capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 16, que lo hemos tocado muchas veces cuando recogemos las ofrendas. Cada día de la semana, cada uno aparte, según haya prosperado. Era una práctica que se hacía constantemente, todo el tiempo. ¿Verdad? Y hoy lo vemos hasta el día de hoy. Vemos iglesias dando ayuda a necesitados. ¿Y no se supone que todos debemos de hacer eso? Se supone que sí, ¿verdad? Aquí no cabe el decir, no somos una entidad, una obra de caridad que a todo el mundo tenemos que ayudarle. Bueno, pues sí, lamento decirles que sí. Eso es lo que Dios nos dice. Tenemos que dar. ¿Por qué? Porque es una práctica cristiana, es una actitud cristiana, ¿verdad? Pero hay una advertencia para esto. Ten cuidado con qué corazón lo haces. No lo hagas para ser visto por los hombres. Ten cuidado. Y pareciera que hay una contradicción en todo esto, ¿verdad? El título del tema es el problema del corazón. En este primer punto, o en este primer tópico, que es el dar, ¿verdad? El problema del corazón. Pareciera que nosotros tenemos una contradicción, y aquellos que están buscando que la Biblia se equivoque, porque la Biblia no se equivoca, pueden decir: es que el capítulo 5, versículo 16 está diciendo una cosa, y tú dices, y comenzamos el capítulo 6 y es otra cosa diferente. Dice el 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean sus buenas obras. Y llegamos al capítulo 6 y que dice: guardaos de hacer tu justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ahora, ¿hay una contradicción? No, definitivamente no hay. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5, versículo 16, esto era para obtener alabanza. ¿Para quién? Para el Padre que está en los cielos. Dice el capítulo 5, 16, dice:
Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, pero aquí ese es el punto, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ese era el propósito del versículo 16. El propósito de es obtener alabanza para ti mismo. Ten cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hipócritas hacen eso. Y hace referencia a eso porque quieren obtener alabanza para ellos mismos. La parte B del primer versículo dice, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que si buscas honor, admiración, alabanza de los hombres, y la recibiste, esa es tu recompensa. Eso es lo que ganaste. Yo pensaba al principio que cuando lees rápido, que era como una amenaza, una advertencia. Oh, ya van a ver. Pero no es eso lo que dice, sino que si una persona hace algo con la intención de recibir alabanza, con la intención de ser reconocido, y la gente lo reconoce, bueno, esa es su paga. Esa es su paga. Ahora, si tú haces eso y recibes tu paga, tu Dios que está en los cielos no te va a recompensar, porque ya estás obteniendo tu recompensa, ¿verdad? Una recompensa anula la otra. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hay un ejemplo que tal vez no le voy a hacer justicia a este ejemplo. Lo escuché hace mucho tiempo y se me venía a la mente. Es el ejemplo de un joven pianista. Hay un joven que es muy bueno tocando piano y tiene su primer concierto. Y el teatro se llena. Y este joven empieza a tocar, da su máximo esfuerzo, hace lo mejor que puede hacer. Y al momento que termina, todo el mundo se para y aplaude. Y aplauden por mucho tiempo, 1 minuto, 2 minutos, y siguen aplaudiendo. En eso llegan personas y van a entrevistar a este joven y le dicen, bravo, qué buen trabajo acabas de hacer. Excelente trabajo. Pero el joven está un poco cabizbajo y dice, ¿pero qué te pasa? ¿No estás feliz con lo que ves? Dice, es que este concierto fue un fracaso. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puedes decir que este concierto fue un fracaso si mira, la gente aún te está aplaudiendo? ¿Cómo puedes decir tal cosa? Dice él, bueno, si ves a aquel viejito que está en el palco. Sí, dice, él no se paró ni aplaudió. Y dice, pero ¿qué más da si un viejito aplaude o no aplaude? Bueno, es que ese viejito es mi maestro. ¿Se dan cuenta del peso que tiene el aplauso de la gente o el aplauso de nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que tenemos que nosotros tener en mente cuando hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Ya vimos que Jesús asume, ¿verdad?, que lo vas a hacer. Está asumiendo, está suponiendo que lo vas a hacer. No te está diciendo, hazlo para obtener esto o obtener aquello. No. Él ya supone que lo vamos a hacer, ¿verdad? Sino que la caridad es la esencia, nuevamente lo digo, del cristiano. Pero cuando lo hagas, dicen en mi rancho, no hagas circo, maroma y teatro. O sea, no hagas un show. No hagas un show de lo que haces. No. Ni tampoco está diciendo, ojo, hay que tener cuidado, no, tampoco está diciendo que no tenemos que dar públicamente. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está condenando son las intenciones con las que son hechas tales acciones, ¿verdad? Y vemos un ejemplo claro. Génesis capítulo 4, del versículo 3 al 5. Vemos la ofrenda de Caín y de Abel. 2 hermanos que van y ofrendan al Señor. Uno ofrenda los primogénitos de su rebaño. El otro ofrece los frutos de su tierra. Y los dos ofrecieron lo mejor. Decía alguien, no, es que uno ofreció carnita y es más rica. No es eso lo que el Señor está diciendo. No,
sino que el Señor ve el corazón con el que son hechas las ofrendas. Ve el corazón. Ahora, lo mismo podríamos decir, pongamos el ejemplo de dos cristianos que vienen el domingo, todos los domingos a la iglesia. Los dos oran, los dos cantan, los dos levantan las manos cuando están cantando, los dos están domingo a domingo dentro de la iglesia. Pero hay uno que viene porque ya es parte de su vida. ¿A dónde más voy a ir? Pues a la iglesia. Y el otro viene reconociendo que necesita a Dios. El Señor, nosotros no lo podemos ver. Usted no puede ver que yo vengo domingo a domingo, los domingos a la iglesia, y usted no puede ver mi corazón, como yo tampoco puedo ver el de usted. Pero nuestro Padre que está en los cielos, sí lo ve. Entonces, por eso hace esta exhortación y les dice, ¿como quién? Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. A los hipócritas a los que se refiere son los escribas y a los fariseos. Recordemos que hay 4 grupos religiosos para este tiempo: saduceos, fariseos, esenios y el otro se me pasa. Bueno, en un momento lo recuerdo. Y Jesús no forma parte de ninguno de estos grupos religiosos. Entonces, por eso es que atacan tanto a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús, especialmente contra estos dos grupos, es que les llama hipócritas. La palabra hipócrita, ¿qué es un hipócrita? La palabra hipócrita viene del griego, hipócrites, que significa un actor o uno que usa una máscara. Cuando era niño, tengo un tío que tiene un tatuaje con 2 máscaras, una máscara llorando y una máscara riéndose. Y yo niño le preguntaba, ¿y qué es eso? ¿Qué significa? Y él me decía, para mí se me hacía muy sabio, ¿verdad? Y decía él, son las caras de la vida, hijo. A veces ríes, a veces lloras. Pero realmente no es así. Lo que eran unas máscaras que eran utilizadas cuando aquellas personas actuaban. Y se ponían la máscara cuando estaban llorando, entre comillas llorando, porque no estaban llorando, y se ponían la otra máscara cuando estaban felices, ¿verdad? De eso es lo que dice la palabra hipócrita, eso es lo que quiere decir. Entonces un hipócrita quiere decir un farsante, una persona que no posee lo que profesa, ni hace lo que dice. Y Jesús llama así a los escribas y a los fariseos. En el capítulo 23 de Mateo también podemos encontrar todas estas acusaciones que Jesús hace en contra de los fariseos, ¿verdad? Les dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. O sea que lo hacían en las sinagogas y lo hacían en las calles para ser vistos de los hombres, para ser alabados por los hombres. Dice Mateo 23, el versículo 1 al 3 dice, fíjense, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, no solamente a la gente, sino también a sus discípulos. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y eso lo podemos ver en todos lados. Y nosotros tenemos que tener cuidado de eso, porque podemos decir, bueno, hermano, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que hacer lo que hacemos como iglesia, pero en nuestra casa no lo hacemos. Es como, es que tengo muchos problemas en mi familia ¿y cómo está tu relación con Dios? ¿Leíste la Biblia? ¿Has leído la Biblia? ¿Hace cuánto que no lees la palabra de Dios? Estamos siendo hipócritas si decimos que hacemos una cosa y realmente no la hacemos. Eso es hipocresía. Jesús está haciendo eso. Los líderes religiosos tenían un concepto totalmente equivocado de lo que era la caridad. Totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque esos actos los usaban para exaltar no a Dios, sino los usaban para exaltarse ellos mismos. Y dice Jesús que por eso Jesús los llama así, Dice que eran hipócritas. Este comentario de William Hendriksen me encanta. Dice él,
Eran hipócritas porque pretendían dar cuando realmente la intención de ellos era recibir. Recibir gloria, recibir honra, recibir alabanza. O sea, que lo hacían, sí lo hacían. Y por eso es que Jesús hace una serie de advertencias o ayes contra este grupo religiosos. Dice el versículo 27, mire lo que dice Jesús de los escribas y fariseos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, les está diciendo literal, por de fuera la fachada está muy bonita, pero por dentro sigue habiendo un cadáver ahí. Y eso es lo que vemos en esta parte. Dios no nos está mandando a que cambiemos nuestro exterior. Es que ya me voy a... Si antes me vestía con tenis, ahora me voy a poner zapatitos. Si antes me traía una camisa desabrochada hasta acá, bueno, ahora me la voy a abrochar y me voy a poner corbata. No está diciendo el Señor que cambiemos nuestra forma de vestir o nuestro exterior, sino que examinemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos, ellos se habían desviado completamente de lo que era la práctica de la justicia. Dios promete bendiciones a los que ayudan. Vemos Proverbios capítulo 14, nos dice, versículo 21, dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 19, 17, a Jehová, fíjense, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Desgraciadamente, muchas personas han tomado versículos como estos para pensar que con el dar podemos tener un resultado a favor o ganarnos el favor de Dios. Que con lo que hacemos la Iglesia Católica lo hace, desgraciadamente, que piensan que por las obras que hacen se van a ganar el cielo, y conforme más obras acumulen, pues más bonito va a ser su casa allá en el cielo. Y no es así, no es así, o aún más, o aún peor, que podemos pagar el pecado cometido con nuestras obras de caridad, pero no es así. Jesús dice que dar por motivos equivocados cancela cualquier recompensa que se podría recibir de Dios, cualquiera. Entonces, hay algo que quiero que notemos en esta mañana. Jesús llama hipócritas a los escribas y fariseos, pero también hay una exhortación que vemos en el capítulo 5, versículo 20, que voy a leerla, que Jesús dice para que nosotros lo tomemos muy en serio, muy en serio. Dice capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y podríamos decir, bueno, está fácil. Está fácil. Eran hipócritas, hacían las cosas con otras intenciones. Pero si vamos y vemos el contexto de los escribas y los fariseos, podemos ver que es totalmente diferente. ¿Que se desviaron en el camino? Sí. Pero cuando comenzaron, no comenzaron como lo que vemos aquí, ¿verdad? Los fariseos, cuando nosotros pensamos en los malos del Antiguo Testamento, ¿quién viene a su mente? Los filisteos. Los filisteos. Cuando pensamos en los malos del Antiguo Testamento, los filisteos. Cuando pensamos en los malos del Nuevo Testamento, los fariseos. Pues son los malos de la película. Entonces, fácil, ¿verdad? Lo hacemos fácil, pero no es así. Ahora, estos grupos no los vemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no existían. No existía este grupo religiosos, saduceos, fariseos, escribas. Esto no lo vemos en el Antiguo Testamento. Esto comienza a partir del periodo intertestamentario, que vemos en ese periodo de 400 años que no hubo palabra. El pueblo empieza a desviarse.
a desviarse y como lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, cómo se desvían y el Señor los trae. Se vuelven a desviar y el Señor los trae. Y para este tiempo empezaron a hacer lo mismo, ¿verdad? Comenzaron a apartarse, estas nuevas generaciones comienzan a apartarse de la ley de Moisés y el pacto que Dios había hecho con ellos. Y comenzaron a adoptar dioses falsos de sus alrededores. Entonces es que aquí sale a la luz este grupo, de este grupo religioso, ¿verdad? Que es uno de los que levantan la voz. Y quiero hacer una aclaración, esta no es una investigación exhaustiva mía, no. Hay un libro que se llama Escogidos por Dios, del Dr. R.C. Sproul, y él hace un comentario exactamente acerca de este grupo religioso. Y él dice que esos grupos eran un grupo muy celosos de la ley, muy celosos, que podría ser un equivalente a lo que vendría siendo los puritanos de nuestro tiempo. Podríamos decir, bueno, no, los puritanos son héroes de la fe. Bueno, en este periodo los fariseos, tenían ese mismo deseo de reformar la fe de Israel. Entonces este grupo se especializó en buscar la justicia. Miren, dice se especializaron en la búsqueda de la justicia, que eran tan meticulosos en hacerlo, mucho. Pero podríamos decir, bueno, se desviaron, sí, se desviaron en el camino, pero mismo Jesús alaba ciertas cosas de ellos. Mateo 23, dice el versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos. Primero los está diciendo hipócritas, ¿sí? Pero mire lo que hacen. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora Jesús está afirmando que tienen un celo, ¿por qué? Por el alcance misionero, un celo por el evangelismo, un celo por la conversión. ¿Qué tan preocupados estaba este grupo por el evangelismo, por convertir a una persona a su religión? Bueno, ¿qué dice? Que recorrerían ¿qué? Mar y tierra para hacer que uno se convierta a su religión. Versículo 23 del capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces lo segundo que vemos es que los fariseos diezmaban. Pues prácticamente hacían lo que decían, ¿sí? Decían que tenemos que diezmar, ellos lo hacían. Y no solo diezmaban, dice R.C. Sproul, sino que eran meticulosos en eso. Eran meticulosos en cuanto a obedecer la ley, en cuanto al diezmo. En otras palabras, practicaban lo que decían. Eran muy detallistas en esta área, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba para este tiempo? Bueno, no había dinero. Bueno, sí había, pero más que nada funcionaba con ganado y cosechas, ¿sí? Si tú tuviste 10 vacas, una de esas era regresada a Dios. Si tú cosechabas, no sé, 3 toneladas, pues una era ofrecida a Dios. O la mitad, no sé, el equivalente. Pero aún así, fíjese cómo eran tan escrupulosos. Mire, que si aún obtenían algo que ellos no habían trabajado por ello, aún diezmaban de eso. Es como si nosotros, un ejemplo, usted llega al fin de semana y dice, voy a apartar para la ofrenda del domingo, ¿verdad? Gané, no sé, $1,000. O aquellos que ganan 5,000 o 10,000, no sé. Y dice, voy a diezmar, o voy a ofrendar tal cantidad. Pero en esa semana usted se encontraba un billete de $50. Bueno, ellos eran tan meticulosos que aún así, habría sido una corita, daban el diezmo de esa corita que se encontraban. Así de meticulosos eran, ¿verdad? Y a nosotros, ahora por eso lo digo, y estoy dando 2 ejemplos nada más. En la iglesia hay personas que ni se preocupan en absoluto por el evangelismo. Hay personas que dicen, bueno, el Señor trae, que el Señor haga la obra. No es así.
Esos dicen que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. Obviamente el fin pues lo hacían más doble, ganador del doble del infierno que ellos mismos, ¿verdad? Pero lo hacían. Tampoco se preocupa. A ver, nosotros hay personas que no se preocupan en ofrendar. Hermano, qué tristeza. Qué tristeza saber que una persona que, no sé, la cantidad que haya sido, que haya ganado, y llega y ofrenda $5 a la iglesia. Bueno, esto es personal, usted con el Señor. Pero recuerde que lo que hacemos dentro de esta iglesia estamos trabajando para la obra de Dios. ¿Dios provee? Sí. Con su ayuda, sin su ayuda, sin mi ayuda o con mi ayuda, Dios provee. Y eso es nuestra confianza, eso lo creemos. Pero nosotros, la pregunta de todo esto es, ¿lo estamos haciendo mejor que los fariseos? ¿Estamos obrando nosotros mejor que los fariseos? La religión del fariseo era estrictamente externa, que se mire bonito. Tenemos que tener cuidado de no caer en lo mismo, de venir y estar todos bonitos el domingo, ¿verdad? Pero entre semana, estar apartados totalmente del Señor. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra vez, la recompensa, como ya lo vimos, era el aplauso de los hombres. Ya la habían obtenido. Pero aquí viene la advertencia contra nosotros. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una vez más, Jesús asume que tú vas a dar, pero cuando lo des, ten cuidado. Ten cuidado. Este tú es singular, es un contraste entre el hipócrita al que está haciendo referencia a Jesús y tú. Y ahí póngale su nombre. Tú. Él da para que lo vean. Él da para que le aplaudan. Pero tú no. Tú no lo hagas. Tú tienes que ser diferente. Tú no tienes que hacer alarde de lo que des o de lo que ayudas. ¿Por qué? Porque tú eres mi hijo. Y tú tienes que ser diferente. Tú tienes que ser luz. Tú tienes que ser sal. Tú eres un bienaventurado. Tú eres un ciudadano del reino. Es lo que hemos venido viendo. Y si tú tienes estas condiciones, y si tú eres bienaventurado, y tú eres ciudadano del reino, tienes que dar caridad, definitivamente. No hay objeción en eso. Pero lo que tienes que hacer es que cuidar tu corazón en la forma en que lo haces. Y Jesús, fíjese la forma en la que lo hace. Jesús viene diciendo, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso es imposible. Pero Jesús viene haciéndolo de una forma exagerada. Lo que hacemos, ¿qué dice? Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, si tienes y vas a venir y vas a dar ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, caminaste 3 días porque no había carros, 3 días para venir al templo y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve a ponerte a cuentas con él otros 3 días y en otros 3 días regresas. Qué fácil, ¿verdad? Hermanos, a veces no nos queremos regresar ni en carro a la casa. Ay, se me olvidó esto. Ay, luego. No. El Señor está haciendo esto, pero lo está poniendo en un estándar alto, ¿verdad? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Tenemos que practicar la piedad tan secretamente que tu mano con la que das tu dinero sepa, pero la otra que se quede sin saber qué has hecho. Tenemos que ser muy cautelosos. ¿Y para qué? ¿Cuál es el motivo de esto? Para que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, Jesús promete que cuando damos en secreto Dios nos recompensará, ¿verdad? Pero el fin de todo esto no tiene que ser eso, porque ahí otra vez volvemos al corazón. Entonces, si tú das para que tu Padre te recompense, tienes que ver el corazón.
El punto no es por qué lo haces, sino la motivación con la que lo haces. ¿Y cuál tiene que ser tu motivación? Esta es la motivación perfecta que tiene que ser para glorificar y exaltar a nuestro Padre que está en los cielos. Eso es la forma que tenemos que dar, por la que tenemos que dar. Ahora, vamos terminando. Decía al principio, hay ejemplo de estos dos cristianos, ¿verdad? Que vienen domingo a domingo. Si tú vienes a la iglesia con un pensamiento meramente superficial, y lo traigo a la aplicación aquí, o meramente académica, ¿verdad? A ver, ¿qué me puede enseñar el hermanito que está enfrente? Estás a tiempo de arrepentirte. Estás a tiempo de pedirle perdón a Dios. Pero sabemos esto, que si tú vienes al Señor con un corazón contrito y humillado, Él es bueno y misericordioso y perdona tu pecado. Si vienes a la iglesia solo para cumplir, hermano, arrepiéntete. Porque nosotros no somos una iglesia que viene para llenar una silla. Tenemos que tener en mente que el hermano que se para aquí enfrente, el pastor Henry, el pastor Héctor, domingo a domingo, que se paran aquí, cada que abren este libro, es Dios hablando. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, que es Dios hablando. Si vienes a la iglesia con una forma de pensar meramente religiosa, bueno, arrepiéntete y ven a Cristo. Si te examinas y ves que no puedes alcanzar esa justicia, felicidades. Has entendido el mensaje. Nunca vamos a alcanzar ese nivel de justicia que Dios puso. Nunca. Nunca vamos a alcanzarlo. Por eso es lo maravilloso del Evangelio. Que Cristo ha alcanzado ese estándar. Cristo lo ha alcanzado y ha llegado a esa perfección. Y lo ha depositado a tu favor y a mi favor. Eso es hermoso. Por eso examinemos nuestro corazón, hermanos, en esta mañana. Y recordemos esto, quiero terminar con esto. Que vivimos una vida coram Deo, que quiere decir delante de los ojos de Dios, todo el tiempo. A Dios sea la gloria. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, sabemos que pecamos contra ti todo el tiempo, que no somos dignos, especialmente yo, Señor, de estar parado aquí. Pero Padre, tu misericordia es tan grande y tan buena, Señor, que nos has permitido hoy estar aquí. Padre, que todo lo que hablamos en esta mañana, Señor, no sea guardado solamente en la mente o en el pensamiento, sino en el corazón, Señor, y que lo llevemos a la práctica, porque tú, Señor, tú ves el corazón, tú ves el corazón, tú ves las intenciones. Para ti, Señor, todo es transparente. Y Señor, ayúdanos a glorificarte con nuestra vida. Ayúdanos a ver la vida con tus ojos y hacer lo que tú, Señor, harías en nuestro lugar. Señor, todo esto lo levantamos a ti, dándote gloria a nuestro único y completo Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.